adoración tiene una profundidad muy alta. La purificación del corazón, la transformación del alma, la transformación del espíritu. Le doy gracias a Dios una vez más por ponerme en este altar y colocar su palabra por delante y que sea llevada al corazón del hombre. La palabra fue dejada para llevar el mensaje de Dios y que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Bueno, puede sentarse. Yo voy a empezar con una simple pregunta. Esta mañana el pastor cuando empezó a predicar también quiso empezar con una pregunta. Y yo les pregunto ahorita, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Yo voy a volver a preguntar, porque no escuché. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Allá atrás me escuché. Y esos muchachos están más jóvenes. Allá, la otra muchacha, dígame. Aleluya. ¿Por qué pregunto y por qué quiero hacer esa pregunta? Es porque en mi corazón siento que el encuentro con el Señor es un encuentro especial. Desde el momento en que nos hemos encontrado con Él, nuestra vida jamás será igual. Nuestros pasos, nuestra manera de caminar empieza a cambiar. Todo empieza a tener una transformación, todo empieza a tener un factor nuevo. Todas las cosas son nuevas hechas en Él. ¿Cuántos lo creen? Así lo dice su palabra. Todos los días son nuevos para Él. Así lo dice su palabra. Todo lo que está hecho es para Él. Inclusive tú mismo estás hecho para Él, para darle adoración y alabanza. Que no se pierda eso nunca del corazón. La pregunta la conjugo, la coloco porque siempre tiendo a entender que el encuentro con Jesús es genuino. Pero ¿cuántos han entendido que el encuentro con Jesús para sí mismo ha sido realmente genuino? Un encuentro genuino con el Señor empieza a reflejar lo que va a ser tu cambio. Tú vas a tener nuevos pensamientos porque tus pensamientos dejarán de ser los mismos. Vas a tener nueva voz porque tus palabras van a ser diferentes. Ya no vas a querer hacer lo mismo que hacías antes porque vas a querer agradar a Dios. Y por eso pregunto, ¿hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Hemos sentido el encuentro con Jesús? A diario, hermanos, sentimos el encuentro con Jesús. Santo Jesús. Por eso le damos la honra y la gloria al Señor. Porque en Él está la verdadera verdad. Él es el camino. Y la tengo entrenada a las niñas allá porque saben cómo es. Aleluya. Entonces vámonos a la palabra, porque yo con la palabra voy a empezar a replicar y a decir el encuentro más importante y más reflejado que la palabra puede contemplar sobre lo que fue un encuentro verdadero entre Jesús y alguien que no tenía la misma potestad. Vámonos a Hechos 9. Si el pastor me ayuda, yo sé que tiene la canción preparada. Y nos ponemos de pie, porque la palabra tiene una reverencia, yo te voy a explicar cuál es. 3.500 años, 2.000 años tiene, 3.000, aquel hermano que le gusta leer, ¿cuántos años tiene este libro escrito? ¿Tiene que tener reverencia o no? ¿Cuántas traducciones tiene este libro escrito? ¿Cuántas interpretaciones tiene? 66 libros en uno solo, que quiere decir muchas cosas, pero es una sola, Dios absoluto. Y esta palabra se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ha sido llevada por transgresiones y por el tiempo de los tiempos. Dice tu palabra que tu palabra nunca dejará de pasar, ni una letra, ni una tilde, nada dejará de saberse sobre esta tierra hasta el día de tu venida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos ha enseñado, nos ha inculcado, nos ha manifestado tu presencia, nos ha enseñado tu corazón, nos ha demostrado tu realidad, Señor, porque tú eres real, porque tú vives en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Se pueden sentar mis hermanos, a mis amigos. Y colocando esta palabra, quiero mostrar un encuentro con una realidad y con una verdad temible. Porque para Pablo, que en aquel momento se llamaba Saulo, era perseguidor de la iglesia del Señor. Era castigador de la iglesia, buscaba a quienes profetizaban y daban palabra sobre las escrituras de lo que Jesús enseñaba, y los tomaba y los llevaba a la cárcel. Siendo perseguidor, siendo y teniendo esa condición, Pablo fue un hombre que fue bien educado, entre las mejores educaciones, en los mejores, digamos, colegios, o quien, gracias, pastor, lo educó Gamaliel, que me viene a la mente ahorita, y su educación fue una de las mejores. Gamaliel era un maestro de la época con un reconocimiento a un alto grado. Y este muchacho, desde muy pequeño, aprendió de la palabra. Conocía la palabra, amaba la palabra, celoso como sí solo. Y encontrar que un hombre llegara a esta ciudad entregando una enseñanza que para él era diferente, pero que sus ojos no determinaban bien qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba viendo, para él fue imposible pensar que este fuese el Mesías, que este fuese el enviado de Dios para transformar esta tierra, para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Cuánto lo creen? Estén preparados y poner siempre condición que el Señor vino a salvarte. Amén. No estaríamos aquí si no fueran por Él. Conociendo lo que Pablo tenía en el corazón, su mayor visión era perseguir la iglesia y buscar a aquel que era el que estaba ministrando esta profecía, o esta falsa doctrina para él, o esto que estaba determinando una diferencia entre los demás que hacía perder y desbalancear a veces hasta los más grandes maestros, porque no podían entender lo que este hombre hablaba. Y lo que no podían entender es que era la presencia de Dios completamente hecha carne, hecha verbo, parados enfrente de ellos hablándole. Porque Dios no consiguió otra manera de cómo aceptarse al hombre tan directamente que tuvo que enviar a su propio hijo para decirte en la propia cara: aquí estoy, aquí te vengo a enseñar lo que soy. Recuéstate a mí, sígueme a mí, vende todo lo que tienes y aquí estoy para ti. Dice la palabra que Pablo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cuando lo leí por tercera vez, yo quise imaginar cómo un hombre puede respirar amenazas. Y respirar amenazas es como que sentir esa soberbia, ese odio por tener y comprender por qué alguien quiere hacerse pasar por Dios. ¿Cuántos de los que estamos de aquí han sentido celos a veces porque alguien quiere colocarse en la posición de Dios? Somos cristianos que podemos sentir la presencia, pero a veces no entendemos lo que realmente Dios nos quiere mostrar a través de otro cristiano. Amén. Entonces, Pablo, en este momento llamando a Saulo, respiraba amenazas y respiraba esa muerte. Quería llevarlos a todos presos, los quería quitar, apartar, desaparecer prácticamente.
En un caso común se dirigía hasta esta ciudad de Damasco, y en ese momento que ya estaba a punto de llegar, se cruza entre él la presencia, la grandeza de aquel que rindió la vida por ti, con una luz perpetuante, donde lo hace caer a tierra, lo hace prácticamente llegar al piso. Esa es la humillación que debemos de tener delante de él. Esa es la humillación que nosotros somos delante de él. No podemos percibir su presencia ni su esencia hasta que él no se te presente y no tienes un verdadero encuentro con él. Si el encuentro con él ha sido genuino, tú no podrás volver atrás. No vas a poder ser el mismo. Porque este encuentro va a tomar ante ti ciertas características que no vas a poder controlar. Tu mente va a empezar a entender que su presencia es más poderosa que la tuya. Su espíritu va a empezar a moldearte de tal manera que tu espíritu no va a saber qué es lo que está pasando. Esta mañana yo le decía a los muchachos en la clase que cuando las personas sienten la verdadera presencia de Dios, se le van las piernas, empiezan a llorar. Y hay personas que todavía sin corazón, entendiendo lo que está pasando, no están entendiendo que no conocían la presencia de Dios y que en ese momento la conocieron. Yo recuerdo mi experiencia como si fuese ayer. Y mi experiencia de decir, un pastor, ¿quién quiere aceptar al Señor? Porque en ese momento atrás puede empezar una pelea entre aquel que no ha aceptado al Señor. ¿Y para qué voy a ir yo para adelante? ¿Para qué? Desde aquí yo puedo aceptar. Tranquilamente en mi posición estoy cómodo aquí. Pero en ti empieza una pelea, un movimiento, una lucha que a la palabra llama entre la carne y el espíritu, que quieren despertar la verdadera esencia del espíritu y aquella hambre por conocer a aquel que dio la vida por ti. Porque quiero decirte que posiblemente con tus ojos, con esta piel, con esta carne, tú no conozcas al Señor. Pero no conocerá tu espíritu aquel que te creó. Amén. ¿No conocerá tu espíritu aquel que te creó? No puedes reconocer instantáneamente tu espíritu que fue creado por Dios, y en el preciso momento que la presencia está delante de ti, esa presencia hace que en ti se despierten la mayoría de todas las sensaciones más hermosas que hay, que es la presencia del Dios poderoso, el Dios creador. Entonces, dice la palabra que más yendo por el camino, en el número 3, al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto no es una película de ciencia ficción, esto no es Jurassic Park, esto no es George Lucas haciendo Star Wars o otra cosa. Estamos hablando de una calificación de la palabra de Dios, donde una bola de luz, que no es la misma luz del sol, que no es la misma luz de un bombillo, de un televisor. Estamos hablando de una luz que tiene una diferencia. Estamos hablando de una luz que tiene un poder. Estamos hablando de una luz que transforma, que cambia, que renueva, que purifica. Una luz que te abre los ojos y te permite ver la verdad. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo puedo imaginar a este hombre yéndosele las piernas y no entendiendo qué podía hacer que esta presencia lo doblegara, pero conociéndolo, como ha escrito las cartas, como ha escrito todos estos libros que nos acompañan y que nos han enseñado por años, puedo entender que él pudo comprender que era el propio Señor hablándole. Y el Señor inmediatamente le respondió, le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y viene y hace este contexto el Señor colocándole: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hacer lo contrario. Más adelante a Pablo el Señor le deja ese aguijón para que siempre se acuerde de este momento. Amén. Entonces, un encuentro genuino, y esto es lo que el Señor ha colocado en mi corazón, es poner por delante siempre que cuando nos encontramos delante de Él, nuestro encuentro, nuestro momento va a ser inolvidable. Va a ser de una manera tan especial como desde el primer momento que te regalaron, el primer regalo que hoy no se te olvide en la vida. Y para el cristiano que ama al Señor, que entiende su presencia, su palabra, sus condiciones, sus preceptos, va a sentir que esa es la presencia que debe de seguir, que debe de permanecer en él. Dice el número 6 que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Pablo hace esta pregunta porque conocía ya la intención del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el momento que usted ha aceptado al Señor y que ha tenido el encuentro genuino, inmediatamente las instrucciones van a empezar a llegar a ti. Las revelaciones van a empezar a permanecer a tu alrededor. Es cuestión tuya entender dónde debes de permanecer y dónde debes de estar, y es aquí. Es en su palabra. Si tú lo aceptaste es porque has aceptado estas palabras. Si tú has decidido creer en Él es porque has decidido creer en esta palabra. No podemos creer en Dios cuando de repente rechazamos algo que está escrito aquí. No podemos confiar en Él si estamos desconfiando de lo que está escrito aquí. Dice el número 7 que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Quiere decir que estos soldados o guardianes que acompañaban a Pablo pudieron escuchar la voz, pudieron captar la voz que hablaba, mas no pudieron ver de dónde salía, de dónde provenía. ¿Pudieron ellos también ver la luz? No. La palabra no hace referencia a eso porque el encuentro era con Saulo. Así como el encuentro va a ser contigo, así la salvación va a ser contigo. Si la salvación es la misma parte que el encuentro inicial, quiere decir que entre la salvación y tu encuentro no hay mucho trecho, como decía el pastor esta mañana. No hay una distancia que nos permita separarnos de lo que aceptamos a ser salvos. Es tu proceso, es tu permanencia, es tu estadía en Él lo que va a ser tu salvedad. Amén. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, mira lo que dice aquí. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Fue tanto el poder de la presencia de Dios que sus ojos se cegaron, porque sus ojos debían de ser cambiados. Su manera de ver debía ser cambiada. Así va a ser cada vez que recordemos el encuentro. Nuestros ojos, nuestra mirada tiene que ser cambiada. Nosotros debemos de ver ahora como Él ve. Nosotros debemos de pensar como Él piensa. Nosotros debemos de actuar como Él actúa. Nosotros debemos de hablar como Él habla. Nosotros debemos de orar como Él ora. Pablo quedó ciego. Y quedó ciego de tal manera
que el reconocimiento en él no podía todavía entender lo que estaba pasando. Dice el 9 que donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo hago referencia siempre, no soy un numerólogo, no pongo numerología y nada que ver en la palabra, pero cuando yo veo que estuvo 3 días sin hablar, lo primero que viene a mi corazón es decir, el Señor resucitó al tercer día. Y si al tercer día hay una transformación, hay un cambio, hay una revelación para nosotros a través de Cristo, Pablo lo recibió al tercer día, igual como si fuese una resurrección. Sus ojos resucitaron, y es lo que vamos a ver a continuación. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Este estaba preparado, porque cuando usted escuche por ahí su nombre y usted no ve a nadie, conteste, heme aquí. No se asuste, hermano. No salga corriendo. No le vaya a pasar como a Samuel, que estando todavía muy joven, el Señor empezó a llamarlo y él iba hacia el sacerdote de la casa y le decía, ¿tú me estás llamando? Y decía, no, yo no. Y después el discerniendo sacerdote de esa casa le dijo, dile y respóndele, heme aquí, que es el Señor el que te quiere hablar. El profeta de los profetas Samuel. Ok, ¿están aburridos? Den un aplauso al Señor. Eso. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes lo que a mí lo que más me place es que cuando yo entiendo algo, yo quiero darlo. Y la palabra dice que tienes que dar por darse lo que entendiste. Y si yo tengo una revelación, que la palabra suena a veces como muy grande para el inconverso, porque tú le dices a un inconverso, tuve una revelación. Hay unos que te miran de una manera como queriendo ver qué revelación, dónde fue este show, dónde fue esa manera que tuviste, qué fue lo que tuviste. Pero eso es lo que dice la palabra usa revelación, yo no puedo cambiarla. ¿Cierto o falso? Entonces, si yo le digo a un inconverso, tuve una revelación, tuve un encuentro con el Señor. Cada vez que el Señor te traiga una palabra, usted está teniendo un encuentro. Dígalo, Señor, yo me quiero encontrar contigo todos los días. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy trabajando, cuando estoy comiendo. Cuando estoy durmiendo, tú me cuidas. ¿Cuántos saben que el Señor te cuida cuando estás durmiendo? ¿Cómo dice ese salmo? Él cuida nuestro sueño. Mira, tienes un vigilante perenne y tú no lo sabías. Pero es así, el encuentro debe ser genuino. Y cuando hablo de genuino, no es que descalifique un tipo de encuentro que tú no sientas que haya sido genuino. Lo que trato de decirte es que tú mismo sabes que ya tú no eres el mismo. Ya tú sabes que ya tu cambio empezó. Ya tú sabes que ya, si eres mujer, ya la falda no puede ir por aquí. Ya tiene que estar más larga porque ya tú debes de resguardarte. Si eres hombre, usted no puede andar con la camisa como andaba uno que yo conozco, y la cadena que le salía por aquí y por allá y mostrando el pelo de los pechos, o cosas por el estilo, ¿verdad? Usted tiene que ser recatado. Anda como siempre con el pastor Ángel, esa corbata que no se sale de ese cuello, hermano. Entonces, es un comportar distinto. Es una sensación de vivencia a diario distinta. Y el gozo de Él es tan perfecto que tus días siempre van a ser diferentes. Si usted hoy se levanta como se levantó ayer, hermano, empiece a orar. Porque yo me levanto todos los días diferentes. Todos los días van a ser diferentes en Él. Porque son para Él. Amén. Seguimos glorificando su palabra. No me voy a extender mucho, hermano. No me voy a extender mucho. Hasta las 10:30 nada más. Fíjate que este discípulo Ananías contestó, y heme aquí, Señor, aquí estoy, porque este discípulo conocía la voz del Señor. Yo te hago referencia a veces de ciertas cosas que están escritas, porque tienes que prestar atención. Ananías lo llamó y él le respondió de una vez, heme aquí. ¿Conocía la voz del Señor Ananías? Ahora yo te pregunto, cuando a Pablo le habló el Señor se le presentó, le dijo, soy Jesús.
No reconoció Pablo en el instante la voz del Señor, ahí mismo cayó en tierra, cayó, porque la presencia es lo que hace que las cosas empiecen a cambiar. Y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mira que ya Saulo estaba en oración. Ya Saulo estaba en transformación. Ya Saulo estaba en cambio, purificación, renovación, entendimiento de que la iglesia de Cristo es la que va a prevalecer. De que el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, fue el que lo encontró. ¿Fue Pablo el que buscó al Señor? No. ¿Fue el Señor el que consiguió a Pablo? ¿Cuántas veces te ha buscado el Señor? Y tú de repente lo ves, lo sientes, lo puedes hasta como oler. Y le damos a veces hasta la espalda. Y lo puedes ver reflejado en la calle. Yo he tenido de alguna u otra manera, a veces veo a una persona, esto me pasó hace poco, y es relativamente mi trabajo, el segundo trabajo que yo tengo es manejando, y yo tengo que ir a ciertos consultorios a recoger las muestras médicas, manejando digamos desde las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, más pasadas las 9, que ya llego a mi casa a las 9:30, 10, ¿verdad? Y regularmente me hacen llamadas, mira, pasa por un lugar, y me dan la dirección porque este doctor requirió esta recogida. Y esa noche me pasó algo muy, digamos, peculiar. Normalmente yo no entro por esa calle, pero sí he entrado por esa calle. Sí he entrado en una salida que es la 408 y es la salida hacia Chicasao. ¿Conocen para el norte? Un poquito hacia el norte. Lo sencillo es que me salgo de este expressway y llego a esa salida y veo a un muchacho que está sentado en la posición así, con algo en la mano, y él se levantó. Y apenas yo pude ver que venía hacia mí, yo pude sentir en mí, ayúdalo, dale algo que tenga. Tú siempre ves a alguien y tú, bueno, vamos a buscar a ver qué yo puedo conseguir. Pero esto fue diferente, para mí fue diferente porque yo pude sentir que algo tenía que hacer. Yo bajé la ventana y yo me recuerdo que tenía un billete de $5 y a veces tu condición no te permite como decirle, ¿vas a dar el billete de 5 o el billete de 10 o el billete de 20 que tengas entero? Tienes el billete de 20, ¿qué vas a hacer? A mí me tocó una vez soltar el de 20. Y mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? No sé, no pude hacer nada. Y en ese momento yo abro la ventana y me recuerdo que tenía efectivo, yo nunca cargo efectivo, y saco un billete 5 y se lo doy. El muchacho apenas extendió la mano, me dijo, "Can you pray for me?" Ahí sentí la diferencia y entendí que tú puedes ver la presencia de Dios en cualquier lado. Porque es que la presencia de Dios no tiene que estar solamente en una persona que tú veas bien vestida o que está bien organizada. La presencia de Dios se mueve en cualquier lugar, en cualquier parte, de cualquier manera. Y ese muchacho dijo, ¿puedes orar por mí? Claro, lo dice en inglés. Y yo desde el preciso momento le dije, sure, claro que voy a orar por ti. Apenas el semáforo prendió, yo empecé a orar y por supuesto caí en lo que llamamos una intercesión con el Señor. Media hora intercediendo por el muchacho, ¿no? Quise devolverme. Y cuando Dios te dice devuélvete, tú tienes que buscar la manera de responder. Yo miro la hora y yo digo 10 minutos, 15 minutos, ¿qué más puede ser? Y créeme, hermano, que cuando me devolví ya no estaba ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿tuviste un encuentro o una revelación o es que Dios siempre quiere mostrarte dónde y cómo puede lucir?
El Señor Jesús se bajó de su trono, vino sin nada a este mundo, se despojó de su gloria. Yo quiero que tú entiendas cómo es despojarse de su gloria. Se quitó su corona, se quitó su manto, se quitó su cinto y vino aquí a morir por ti. Y de esa manera es como Él se muestra. Hasta los propios judíos, como a veces lo analizamos, ellos todavía están esperando que el Señor venga, porque están esperando a alguien que venga con un caballo blanco y con un ejército. No están esperando a unos hijos del carpintero montados en un burro y que lo recibieron con palmas en el lugar. Amén. El encuentro es genuino. Hemos creído en Jesús para un encuentro genuino, porque el Señor es genuino. Aleluya. Entonces el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a calle derecha y busca a casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Recordemos que Pablo estaba orando, ya estaba en una transformación. Y dice el 12, ya ha visto una visión un varón llamado Sima para que recobre la vista. Dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo ahora, y en mi discernimiento, leyendo y entendiendo la palabra, yo digo, ¿por qué el mismo Señor no muestra su propia gloria y acercándose otra vez a Pablo le dice, te devuelvo la vista? ¿Por qué llama a un siervo para que vaya y pose sobre él para que las manos, para que la vista se renueve? ¿Por qué? ¿Por qué esta manera del Señor de actuar? ¿Por qué esta manera de escoger un grupo de una iglesia para que podamos hacer su trabajo? ¿Por qué? Porque simplemente es para su gloria, porque nosotros vamos a sentarnos en una gloria con Él. ¿Cuántos lo creen? Y para que tú empieces a entender lo que la gloria es, la gloria empieza en esta tierra. Para que tú entiendas que el Señor se acercó a este mundo, porque la palabra dice que el reino de los cielos se acercó a este mundo. Y fue Él el que se acercó, es Él el que trajo ese reino. Y para que tú te sientes en esa gloria, tú tienes que servirle a Él. Y para que Pablo quedara más atónito, mandó a Ananías, y yo me imagino a aquel hombre todo ciego y viéndola, presentiendo a alguien que le ponga las manos encima y empiece a orar por él y la vista se renueve. Aleluya. Porque muchos van a decir, este hombre puso las manos sobre una persona y el cáncer desapareció. Otros van a decir, eso no es así. Pero nosotros sabemos quién lo hace. Nosotros sabemos quién hace el trabajo. Nosotros sabemos para quién trabajamos. Nosotros sabemos a quién le servimos y nosotros sabemos por qué le servimos. Amén. Aleluya. Fíjate lo que responde Ananías todavía en una situación de entera duda. Entonces Ananías respondió, Señor, pero yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos allá en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Quiere decir que Ananías todavía le contesta al Señor, ¿cómo me vas a enviar a ese hombre cuando ese hombre ha perseguido, ha matado, nos ha hecho la vida cuadritos imposible, no nos ha dejado respirar, llevar tu trabajo y hacer tu servicio? Pero el Señor con todo su poder, con toda su inteligencia le responde en el 15, ve porque instrumento escogido me es este. Diga usted mismo, yo soy instrumento. Yo soy instrumento del Señor. Yo soy escogido para ser su instrumento. Mire, un instrumento. Yo le voy a explicar cómo es un instrumento.
Ok. Todos conocemos lo que es la guitarra, ¿verdad? Y como guitarra, al fin, es un instrumento. El piano es un instrumento, la batería es un instrumento, las congas, lo que tenemos aquí como repertorio musical, se le hace llamar instrumento. ¿Por qué? Porque se dejan tocar, se dejan llevar por su presencia y por lo que Él es. Cuando sentimos la presencia de Dios y tenemos un encuentro con Él, nosotros empezamos a ser su instrumento. Y empezamos a ser un instrumento de llevar su nombre y su gloria por lo alto. Y ¿está sonando? Yo aquí no lo escucho, perdón. Y algo que, por ejemplo, en mi situación, yo he dejado llevarme, yo he dejado que Él me enseñe cómo ser su instrumento. Tú le enseñas a la guitarra cómo ser un instrumento, no, ya la guitarra está hecha, pero el Señor va a tocar su melodía como a Él le plazca en ti. Entonces, si tú te dejas llevar y tú empiezas a escuchar la melodía que es y lo que Él puede hacer en ti, tú vas a poder decirle a Él lo que Él es para ti. Y eso es algo que al levantarte y al acostarte debe estar presente siempre en tu corazón. Si tú le dices siempre lo que Él es para ti, y tú le dices, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser tu instrumento, y yo quiero sonar de esa manera para que el mundo pueda escucharte. Sabes, yo no preparo nada, Él me prepara. Y lo mismo hace con cualquiera que se deja llevar. Tú le puedes decir lo que tú sientes con cualquier melodía. Tú le dices, yo quiero ser un instrumento en ti que me permita decir lo que eres para mí, mi Jesús. Adórale. Yo quiero ser tu instrumento y poder llevar tu palabra hasta el final para ti. Le dices, ven y vive en mí, transfórmame, cámbiame, hazme feliz y lléname y tómame. Aquí estoy para ti, mi Jesús. Eso es ser un instrumento. Eso es decirle lo que tú eres. Pero lo más bello de todo es lo que Él hace en ti. Cuando tú le puedes cantar, cuando tú le puedes adorar, cuando tú puedes sentir esa alabanza en ti, el encuentro se hizo. Amén. Te amamos, Señor. Te adoramos de una manera increíble. Yo sé que los que estamos aquí estamos siendo, Señor, enseñados por tu nombre. Porque tu nombre tiene poder. El Señor le dijo entonces a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Tenía propósito Pablo para el Señor?
Yo ahora pongo algo como en el contexto de un texto que estés leyendo, entre paréntesis, y yo digo, yo me pregunto a veces y digo, Pedro fue escogido por el Señor. Pedro caminó con el Señor. Y Pedro tuvo una enseñanza directa por el Señor. Y tú dirás, como dirán aquellos, como decían en la palabra, no me recuerdo en cuál libro fue, pero los que son de Pedro, los que son de Pablo, los que son de Jack, los que son del pastor, no hay una diferencia, hermano. El hecho de que uno haya caminado y el otro haya sido escogido, como se llamaba él a sí mismo, abortivo, no quiere decir que haya una diferencia en su enseñanza. Lo que quiere decir es que el encuentro fue diferente. Diga, mi encuentro es diferente. Mi encuentro no va a ser diferente igual al tuyo. Él no te va a escoger a ti como me escogió a mí. Él no te va a procesar a ti como me procesó a mí. Tú eres diferente a mí. Pero somos iguales para Él. Alguien por ahí me preguntaba, ¿pero cómo nos diferencia? Yo siempre traigo ese ejemplo, ¿verdad? Y yo le digo, mira, tenemos la cara igual, no somos iguales, somos diferentes. Pero si de mi cuerpo sale una gota de sangre, de la gota del cuerpo de cualquiera de ustedes sale sangre, ¿podemos notar cuál es la diferencia? ¿Sí o no? Entonces, para el Señor no hay diferencia. Amén. Dígale, Señor, queremos un encuentro. Queremos un encuentro contigo siempre. Siempre queremos un encuentro. Entonces Pablo fue escogido y tomado, procesado, purificado, para llevar el nombre delante de estos gentiles y reyes y hasta de los hijos de Israel. Si usted va a la palabra Antiguo Testamento y empieza a entender cuáles fueron los hijos de Israel, agárrese, porque la descendencia es larga. Muy larga. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le pregunto, ¿padeció Pablo por su nombre? Fue preso, maltratado, golpeado, y él se gozaba. Él decía, yo quiero que me sigan dando por él, yo quiero que me sigan dando por él, porque sabía lo que había sentido en el encuentro. Nunca se olvidó del encuentro. Su vida no volvió a ser jamás la misma desde que quedó ciego y recobró la vista. Dice la palabra que de él las escamas salían como escamas de sus ojos, revelándole la verdadera visión de las cosas. Fue entonces Ananías, dice el 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque cuando leemos eso, podemos sentir adentro de nosotros que el encuentro es verdadero. Y que cuando vemos que el Espíritu Santo también ha venido a nosotros, a morar en nosotros, a guiarnos a nosotros, a comunicarnos, a darnos esa fortaleza, a darnos el consuelo, porque en los momentos más delgados, en los momentos que más flexible estás, en los momentos que peores tú estás, en los momentos que no hay nadie a tu alrededor, el único que está es el Espíritu Santo esperando que le digas, aquí estoy. Tómame, Señor, a través de tu Espíritu. Nunca se te olvide eso. Aleluya. Dice el 18, y en el momento, que era lo que me refería ahorita, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. En el momento que el Espíritu Santo vino y cayó sobre él, fue renovada su vista, fue renovada su percepción, fue renovada prácticamente la visión periférica que Dios te dio. Una visión periférica prácticamente de 180 grados que puedes mirar todo lo que puedes ver ahorita. Colores, distancia, pero lo que él verdaderamente se le dio fue la verdad que Jesús da. Ya Ananías lo podía ver como un
más de un cristiano más que debía perseguir. No, ya estaba viéndolo con los ojos del amor que Dios te da. Porque cuando tú tienes un encuentro con Él, vuelve y diga, queremos un encuentro contigo, Señor, para que tú nos entregues ese amor, para yo poder ver a los demás con amor, para yo poder tratar a los demás con amor, que los demás, que son mi prójimo, que tú me mandaste a amar, así como me tengo que amar yo, podamos estar en tu presencia siempre. Ven, Señor Jesús, porque el Señor está a punto de venir. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, mira lo que viene aquí, fue bautizado. O sea, este hombre recibió el 3 en 1 en un solo tate quieto. En un solo momento, en un solo lugar, fue renovado, bautizado y prácticamente tuvo el encuentro. Encuentro, renovación, purificación y fue bautizado. ¿Cuántos no se han bautizado aquí? ¿Hay alguien que no se haya bautizado aquí? Le doy gracias al Señor porque todos estamos bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el 19 que para finalizar, dice, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Cambia, pastor, al 19 porque esto es lo más importante. Bueno, no es lo más importante, es algo que ya para finalizar. Ok. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Mira lo que ya pasó aquí. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Inmediatamente el cambio, inmediatamente la transformación, inmediatamente llegó ya a la iglesia, ya Pablo era parte de los discípulos del Señor. Entró, como decimos, al camino de la verdad. Aleluya. Le damos gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie, hermano. Y le quiero dar gracias a Dios por esta palabra, porque le comentaba ahorita al hermano Danilo que el Señor me levantó como a las 4:30 de la mañana. Y cuando el Señor empieza a hablar a esa hora, ya el sueño no vale. No importa si tienes sueño, no importa si estás cansado, no importa si tienes que trabajar. Él empieza a darte una instrucción. Porque la instrucción no se trata de que yo la traiga para acá. Una instrucción no es para que, en momento, no quiero decir, no se trata que yo la he traído para enseñar, para mostrarla o para decir lo que es. Se trata es para reconfortarme primero a mí. Se trata de que cuando el Señor tiene un encuentro contigo, quiere reconfortar tu corazón. Se trata de que cuando el Señor quiere mostrarte algo, lo va a hacer. Y lo va a hacer de la manera más especial, porque contigo va a ser especial. Le doy gracias al Señor porque de alguna u otra manera, cada palabra que está escrita en este libro, o en estos 66 libros, nos enseñan algo cada día nuevo. Y yo, como siervo, como ministro, a veces no poner títulos, porque somos hermanos en Cristo, es lo que yo siento. Yo puedo ser el brazo, usted puede ser la pierna, usted puede ser la oreja. No sé si usted querrá ser oreja u otra cosa, pero lo que quiero decir es como que somos miembros de una iglesia. A veces las personas no entendemos lo que la iglesia es porque vemos el edificio como tal, pero no estamos entendiendo que es la familia que nos estamos reuniendo aquí. Y a mí siempre me gusta dar ese punto, porque sin la iglesia Jesús no puede hacer su finalidad. No es que no lo pueda hacer, sino que Él tuvo un propósito con todos los que estamos aquí. Él quiere que la iglesia siga teniendo su constitución. Y su constitución significa que hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios empieza a trabajar contigo, con tu corazón, con todo lo que tú tengas en tu interior, aprovecha lo que Dios quiere hacer. Dios es verdadero, Dios es genuino. Dile, Señor, quiero un encuentro contigo genuino.
A partir de hoy, Señor, quiero que tu encuentro sea siempre conmigo a diario, Padre Santo. Te pido, Señor, que estemos en mucha presencia tuya. Señor, quiero que tu presencia sea llevada a mi casa,